Seguimos celebrando. En cada video, en cada charla, en cada edición, lo repito, no me canso, y espero que ustedes que nos ven tampoco se cansen, de contarles que esto es ir celebrando en cada edición el camino recorrido. 20 años para mí es mucho, para unirse es mucho tiempo, y hubo muchas personas que me acompañaron, que me acompañan, que trabajaron, que trabajan en esto de gestionar a través de la sustentabilidad. Y bueno, uno se va dando gustos en la vida y creo que este es el año en que yo me los estoy dando todos juntos. Hoy estoy con Viviana Barilá, Vivi, ella también trabaja en el tema de sustentabilidad hace muchos años, ya nos va a contar un poco su carrera, y yo la invité y aquí está y estamos compartiendo esta edición de Unirse 20 años. ¿Cómo estás, Vivi? Gracias, es un Hola. placer. Ale, el placer es mío y poder compartir este festejo de 20 años es maravilloso. Así que felicitaciones y muchas gracias por contemplar este espacio para que yo participe también. Bueno, Vivi, como yo decía recién, bueno, vuelvo a agradecerte que estés aquí porque para mí sos muy importante. Me gustaría que, bueno, obviamente pongamos primero a quienes nos están viendo y nos están escuchando el tema y más o menos, así cortito, cuál fue y cuál es tu carrera, como para que después nos pongamos a hablar netamente de la sustentabilidad y lo que hemos vivido en estos años. Bueno, es difícil ya resumir, van sumándose años y el resumen se hace más largo. Yo soy de formación comunicadora social. Siempre digo que soy de Río Negro, de la ciudad de Viedma, me vine a estudiar a La Plata, me recibí y anduve dando vueltas por ahí hasta que terminé en Buenos Aires trabajando, pero bueno, esa llegada a Buenos Aires fue recorrer distintos espacios, ¿no? Una vez que me recibí, estuve trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con el tercer sector, mucha experiencia de trabajo con organizaciones sociales, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Ujú. Mi primera experiencia interesante fue, bueno, todo lo que tenía que ver con fortalecimiento de grupos comunitarios, con un proyecto de cooperación internacional. Trabajé en cooperación internacional también, con financiamiento de los gobiernos de Italia, de España y de Canadá. Así que también anduve incursionando en ese mundo. Y mis primeros contactos con lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial o lo que tiene que ver con la sustentabilidad, como se la conoce hoy, un poquito más abarcativa y un poco más interesante en cuanto a la evolución que tuvo el concepto, yo trabajé como evaluadora externa de un programa que tenía Fundación Telefónica que se llamaba ProNiño, que era de erradicación de trabajo infantil, y ahí me tocó recorrer casi todo el país, conociendo organizaciones sociales que trabajaban con estos temas, y eso me sirvió como el puntapié, digamos, para llegar a lo que fue en su momento mi trabajo en Fundación Compromiso. Yo trabajé de 3 años en esa fundación, empecé coordinando algunos proyectos y terminé gerenciando el área de programas de empresa y comunidad. Esa experiencia también me sirvió, en el medio me fui a hacer un posgrado a España para especializarme en responsabilidad social empresarial y volví y ahí hubo un cambio de escenario, me convocaron de una empresa, estuve un tiempo trabajando en esa empresa, también para coordinar todos los temas de responsabilidad social empresaria, esa empresa Geneia, y después terminé a lo que estoy hoy, digamos, actualmente, que estoy trabajando en la empresa Metrogas, también ahora asumiendo la jefatura de asuntos públicos y de sustentabilidad también. O sea que Vivi es una de esas personas en que si vos estás, te vas metiendo y escuchás, aunque no la conozcas, escuchás de ella y escuchás de su trabajo y después la conoces y bueno, y la querés, porque además es un sol. Así que para mí realmente es un placer y una trayectoria hermosa, de los tiempos en que casi ni se hablaba de responsabilidad social. Yo digo que unirse nació,
se quiere por casualidad, ¿no? Porque nosotros hacíamos un programa netamente empresario y después, bueno, empezó todo este tema y a mí, yo vengo de los recursos humanos, de las relaciones laborales y trabajé digamos, antes de esta vida, trabajé en recursos humanos, me enamoré del tema y lo fui aprendiendo. Digo, hicimos camino al andar, Vivi, ¿no? Tal cual. Como bien decís, no había nada escrito, nada que dijera, bueno, para este lado vamos a arrancar, y yo creo que fue como la posibilidad de construir. Yo creo que está detrás de todo esto es el compromiso de la construcción colectiva, y entender de que las soluciones, la forma de abordar las problemáticas, los temas que generan necesidad o interés de todos, no se construyen desde un solo sector. Entonces, por eso también estos temas son, vos seguramente, no solamente a lo largo de este ciclo que estás haciendo de entrevistas te vas a encontrar con distintos sectores, sino también a lo largo de estos 20 años te habrás encontrado con personas que venían de sectores totalmente distintos, porque esto fue una construcción colectiva y que tiene que ver con el encuentro, con la articulación, con el trabajo mancomunado, con el poner en común, y una frase o un concepto que está muy presente hoy es este tema del agregado de valor, ¿no? Claro. De cómo cada uno desde su lugar puede agregar valor a un proceso para enriquecerlo, para satisfacer una necesidad, para resolver un problema y, ¿por qué no?, para generar una sociedad mejor. Una de las personas de todas estas entrevistas que vengo haciendo me dijo que fuimos afortunados porque estuvimos en el momento justo cuando esto comenzaba, o cuando esto hizo el clic que hizo y se instaló definitivamente, y tuvimos la posibilidad de ser esos gestores de cambio, porque de hablar de empresas o de negocio, de marketing, uno, bueno, fue, digamos, especializándose y aprendiendo, y estuve en el momento justo. Vos estuviste en el momento justo. Muchos de los que participamos, de todos los que hoy están en el medio, tuvimos la suerte de estar en ese momento justo cuando la sociedad, la comunidad, las empresas, los entes públicos, las ONG, empezaron a darse cuenta que este era el camino, ¿no? Tal cual. Y Vivi, vos, ¿cómo viviste toda esta transformación desde ese momento en que, bueno, teníamos que, allá por el 2001, yo daba difusión a los supermercados que llevaban bolsones de comida? Después volvió un poco eso en medio de la pandemia, y ahora otra vez nos estamos acomodando hacia intensificar el modelo de gestión. Digo, fue como una transformación bastante interesante. ¿Cómo lo vivió Viviana desde su trabajo? Bueno, yo creo que fue, o sea, como siempre digo yo, la realidad me interpela todo el tiempo y me hace pensar y reflexionar y, bueno, y aprender incluso de las cuestiones que uno hace camino al andar porque no sabe muy bien cómo encararlo. El escenario 2001 a mí me encontró en ese momento. Yo estaba trabajando en uno de los proyectos de cooperación en el sur, en el límite entre Carmen de Patagones y Viedma, en un proyecto de cooperación donde estábamos haciendo fortalecimiento de lo que eran las comisiones de fomento en ese momento, que eran organizaciones sociales que nucleaban a los referentes barriales, y bueno, y empezamos a tener que trabajar de manera articulada. Lo hacíamos por un lado, pero empezamos a trabajar de manera articulada con el municipio, con otras organizaciones sociales. Ahí tuvimos un trabajo muy fuerte territorial de atender la necesidad que aparecía como inmediata y encontrarnos con situaciones donde, bueno, son contextos, algunos, o sea, como bien sabemos, la mayor concentración económica está en los sectores, en el centro del país, más principalmente en el área metropolitana, y en algunos lugares como el que estaba yo, el sector privado por ahí no podía acompañar porque no había mucho sector privado, además era mucho pyme, micropyme, y ahí tuvimos que trabajar muy de la mano con el sector estatal, con el Estado, las organizaciones sociales, y me acuerdo de estar pensando en proyectos de desarrollo y de golpe salir a ayudar a cubrir los formularios de Manos a la Obra, que era el programa que Desarrollo Social
sacó en ese momento para atender la emergencia, ¿no? Yo que venía del ámbito de la comunicación, si bien me había especializado en una orientación que tenía que ver con lo social, lo institucional y lo comunitario, de golpe, además de gestionar la comunicación, me vi gestionando proyectos sociales, necesidades sociales, y eso creo que también me enriqueció, me nutrió, pero sí, no había marcos de referencia claros, eran escenarios nuevos, diferentes, complejos, de mucha incertidumbre, y la verdad es que fue un aprendizaje de trabajar con gente de las áreas de trabajo social, con gente que venía del área de arquitectura, de la sociología, un enriquecimiento y de la comunidad misma, ¿no? Porque incluso en estas situaciones que ya sabemos que son de crisis, el ingenio argentino Sí. nos hace volvernos muy creativos estas situaciones, y bueno, y era construir en común y atender y atajar situaciones límite, ¿no? Y cómo construir a partir de esa situación sin quedarnos en la pérdida, en la situación de pánico, y bueno, un poquito yo creo que eso fue como el primer aprendizaje, ¿no? Y eran mis primeras experiencias de trabajo más comunitario, ya, si bien no había tenido algunos, pero bueno, esta realidad que era tan cruda, encontrarme situaciones de estar trabajando en el municipio, porque era el espacio que teníamos en ese momento, y gente que viniera y dijera, vengo a pedir un subsidio, y vos no sabías ni de qué se trataba, ni Claro. cómo, y bueno, nada, ahí acompañando ese proceso, fue una experiencia sumamente enriquecedora, que bueno, uno la ve con el tiempo, ¿no? En ese momento era como decir, bueno, y jugar con, o sea, cómo manejar, no jugar, sino como cómo manejar y asimilar esa situación desde la impotencia, porque cuando sos más joven te crees que podés resolverlo todo, y si no lo resolvés te sentís como muy frustrado, Claro, claro. frustrada. Entonces, bueno, cómo trabajar esa tensión, y bueno, y cómo construir, y cómo eso después se vuelve un aprendizaje, porque puede pasar que transites esas situaciones y no las vivas como No, no, aprendizaje. pero esto sí, y yo creo que algo clave que vos dijiste recién, que fuimos trabajando todos de manera interdisciplinaria, o sea, no importaba de dónde venías, y entre todos construimos un lenguaje común, ¿no? Entonces, Tal cual. hoy, en una empresa, imagino en la empresa donde vos ahora estás trabajando, podés hablar con los distintos sectores de los mismos temas en el mismo lenguaje. Digo, la sustentabilidad pasó a ser un lenguaje común, obviamente fue un trabajo, en algunos será un poco más, en otros menos, en algunos hay más camino por andar, en otros menos, pero empezamos a hablar ese mismo lenguaje, podemos leer, podemos entender de qué se habla, las siglas que fueron llegando, bueno, que uno fue aprendiéndolas, pero yo Tal creo cual. que la clave fue esa, de que yo podía ir de hecho, yo comunicaba por un lado y por otro lado hacía voluntariado, o sea, ¿no? Digo, un poco de cada cosa. Y organizaba caravanas solidarias y lo que se podía. Y entonces, bueno, el trabajo en equipo empezó así, siendo uno de cada lugar. Hoy, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo vivís vos? Yo creo que hoy ya, o sea, lo que en ese momento fue una necesidad, un estímulo, digamos, una cuestión de que surgió y había que hacerlo, en algunos sectores ya está instalado, o sea, ya partimos de que la base para construir, para la acción, para lo que sea, implica ese involucramiento de los distintos sectores. Claro. Obviamente, como decías vos, en la sustentabilidad te encontrás con algunos que por ahí, algunas organizaciones, algunos actores que ya lo tienen más incorporados, y otros que recién, por, por procesos personales propios, porque recién están ingresando a este mundo, digamos, a desempeñarse, digo, hay cuestiones generacionales también de por medio, ¿no? Entonces, bueno, el que recién ingresa al mercado laboral o que se empieza a involucrar en esos procesos, bueno, tiene que hacer una cuestión de asimilación. Si bien la sociedad en general hoy puede hablar desde de la sustentabilidad desde otro lugar, o por lo menos, como decís vos, ya hay un lenguaje común, hay una base de ese lenguaje, yo creo que hoy la condición para pensar en, ya sea en cualquier proyecto, en el ámbito social, en el ámbito de las empresas o en el ámbito del sector estatal,
tiene que tener como base fundamental la construcción colectiva, la construcción desde los distintos sectores. Hay un dicho que dice que nadie se salva solo, ¿no? Y No, eso sin es ninguna duda, fundamental, sin eso ninguna es duda. clave, y me parece que hay como ciertas cuestiones que ya no volvemos para atrás, No, que me parece buenísimo, porque quiere decir que hubo aprendizaje, aunque a veces, viste, hay situaciones que son medio extrañas, pero me parece que hay un control social de las distintas organizaciones que ya dicen, bueno, vos no estás haciendo sustentabilidad o responsabilidad social empresarial, vos estás haciendo otra cosa, esto no es tal cual, compromiso, esto no tal es cual. agregado de valor. Antes se confundía más, quizás, por ahí podía ser una acción más marketinera, si se quiere, o de comunicación, y quedaba en eso. Hoy la sociedad te demanda, y en el caso particular desde el sector que yo estoy, que es el Sí, sector privado, eso te iba un a preguntar. compromiso mucho mayor. Sector Entonces, ese privado es compromiso, un sector que hoy por hoy está complicado. sí, a ver, el sector privado en general y en particular lo que tiene hoy es que la sociedad ya dice, bueno, hace décadas atrás lo que se le reclamaba o la expectativa era que el sector privado garantice el empleo. Ahora sí, garantice el empleo, pero ¿en qué condiciones? Claro, Garantice el empleo y opere, pero bueno, ¿cómo impacta en la gestión de los recursos naturales? ¿Cómo se maneja como actor político, social, económico, bajo unas reglas éticas y de compromiso? Entonces empiezan a aparecer un montón de otras demandas que antes el sector no lo tenía. Y en eso la sustentabilidad es una herramienta, una forma de gestionar los negocios, una forma de construir sociedad que las empresas tienen que abrazar muy fuerte, porque me parece que por ese lado es el camino. Y eso nos ayuda a consolidar otros aspectos del negocio que a veces quedan como si fueran en paralelo, ¿no? Porque también hemos transitado, ya sea en las organizaciones privadas como en otros sectores, esta cuestión de la sustentabilidad va por un lado y el negocio va por otro, ¿no? Y entonces, o la gestión de la organización va por otro. Y hoy eso no sirve, no alcanza, no satisface a nadie, ni a los de adentro ni a los de afuera. Y en el caso nuestro, que somos una empresa, en el caso que estoy yo ahora, estoy trabajando en una empresa de servicios, esa demanda se ve porque, bueno, el principal actor, digamos, o el principal público de interés o parte interesada es el cliente, o sea, nosotros tenemos 2,5 millones de clientes, entonces, si no estamos número. atendiendo a esa demanda, a esa necesidad, desde una mirada constructiva, desde una mirada del encuentro con los demás, con el otro, desde una mirada de pensar al mediano y largo plazo, estamos fritos. Fritos. Sí, y además de esos 2,5 millones, que me suena un número enorme, de clientes, también por el formato del servicio tienen como una cadena de valor muy interesante y muy amplia y muy diversa, y entonces es como que hay una bajada que tiene que llegar, que imagino que no es fácil, pero de vuelta, quizás esto de comenzar de tener un diccionario común o de poder compartirlo, aunque no lo tengan, digamos, vos tenés un proveedor que no maneja el mismo lenguaje, pero sí tenés de dónde enseñárselo, digamos, ¿no? Porque cuando no había carreras, hoy tampoco hay una carrera específica, pero sí hay materias, sí hay posgrados, sí hay maestrías, hay lo que fuere como para que uno vaya aprendiendo. Pero la empresa termina siendo educadora de sus proveedores y de sus clientes, ¿no? Porque de vuelta quizás parece reiterativo, pero al tener la herramienta como común a todos, me parece que es un poco más fácil. No sé si mucho, pero... No, a ver, está bueno lo que planteas y me parece que es sumamente importante ese rol, ¿no? Ese rol de alguna manera, como bien decís, nosotros tenemos una cadena de valor bastante interesante, bastante compleja, y lo que nos ha enseñado la sustentabilidad en general, me parece que el rol va más allá de lo regulado, lo normado, de lo que corresponde al marco
legal y normativo de desempeño de las organizaciones, y es transmitir ese compromiso con la sociedad, con los distintos actores, y que, como digo yo siempre, y que creo que fue uno de los primeros conceptos que trabajábamos cuando trabajábamos el concepto de RCE, ¿no? Que la responsabilidad va más allá de lo que está legislado. Claro, tal Es cual. un compromiso, es un plus, y ese plus tiene que estar presente y tiene que contagiar. Y tiene que contagiar porque tenemos que consolidar ese lenguaje común para seguir pensando en construir un futuro para todos. Qué linda, qué hermosa charla, estaría para estar 2 horas, pero bueno, esto es un Tal programa cual. es un programa y la idea es que la gente se quede, nos escuche, pero bueno, la podemos seguir en otro momento, me encanta Por supuesto. escucharte, es un placer, yo te agradezco muchísimo, Vivi, muchísimo que hayamos podido compartir este rato, charlar acerca de, bueno, de las vivencias de cada una, ¿no? Y de este camino que llevamos recorrido, es un placer. Igualmente, Ale, nuevamente muchas felicitaciones por cumplir estos 20 años en los cuales me he incluido en muchos de ellos. Por Siento que venimos supuesto. caminando en muchos de ellos, y bueno, sigamos esta conversación siempre, y un placer, y bueno, lo mejor, y muchísimas gracias por esta invitación. Te mando un beso enorme, Vivi. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso. Viviana Barilá estuvo con nosotros aquí en esta edición especial de estos 20 años de unirse. Les agradezco a todos estar allí, los espero en el próximo capítulo del cumple. Gracias.